Oh. Había empezado a hablar porque las chicas no están y Cristina está con una afonía y no está en condiciones, me dijo recién, de sentarse a escuchar tampoco porque no se siente bien. Y, y Susana anda haciéndose todos los estudios que le mandaron para la columna y por eso no entró. Este, y entonces estábamos recién yo le estaba leyendo una ficha que nos había dado hace unos años atrás Ana Padovani, que una guía para observarnos nosotros de cómo narramos. Hablamos de la comprensión del texto, de la lectura varias veces, del ritmo que tenemos que buscar en el texto, qué ritmo tiene, cómo dosificamos la información, cómo lo adaptamos, cómo hacemos que la duración del texto es mejor hacer un texto breve porque en estos momentos están acostumbrados al mundo de la imagen. ¿Qué personajes incluimos? Porque a veces tomamos textos de autores que tienen muchos personajes y nos damos cuenta que algunos están puestos como de relleno y no son esenciales para el cuento que vamos a contar. Entonces esos limpiémoslos. Después hablamos de la articulación de la voz, de cómo tenemos que ir dando impulso a nuestra articulación, qué ritmo le vamos a dar. Hablamos de las muletillas, a veces tenemos muletillas, decimos bueno, entonces, ok, y hay gente que dice varias veces, o después, y Sí, después. Entonces todo eso hay que quitarlo, uno se tiene que escuchar, por eso cuando uno narra, practicando, se tiene que grabar, y entonces después lo borramos para que no se llene tanto nuestro celular. Y si hay en primera persona, se narra en primera persona, y hay alguien que se golpea el dedo, el cuerpo, en vez de decir se golpeó el cuerpo, se chocó contra la pared. ¡Ay! O sea, uno hace la onomatopeya del sonido que le pasó. Eh, Después habla del cuerpo, el gesto, los ademanes, los tics, el uso del espacio, cómo lo diseñamos, si estamos hablando de que estamos en la habitación o que decimos, cierra la puerta, nosotros nos dirigimos hacia una puerta, miramos para ese lado. Y si tenemos que contar un cuento de dos personajes, podemos dar vuelta a la cabeza. Si hablamos con uno, hablamos con el otro. Y si tienen la posibilidad de cambiar la voz, sería importante. No todos tienen esa capacidad de expresión. Si voy a contar algunas imágenes que no sean redundantes, porque en la realidad la redundancia molesta. Si yo voy a contar cómo está vestido, no voy a contar de los dos personajes, que los dos uno tiene tal vestido de tal color o tal otro color, si es largo, si es corto, si el cabello, si los gestos, porque la gente con tantos detalles en la oralidad se van perdiendo. Y bueno, y después estuvimos hablando de que podemos agregar algunos recursos técnicos como vestuario, música, si lo hacemos presencial. Y también hablamos de la duración y las pausas que tenemos que hacer y la duración que no tiene que ser muy largo. Para las personas, un cuento que todos escuchan y que no se les pierde el hilo, y será de unos 5 minutos, 6, si es para mayores. Y si es para nenes de una escuela, tienen que ser 3 y medio, 4, a lo sumo 5, pero pierden el hilo porque nos damos cuenta, están acostumbrados al mundo de la imagen. Bueno, esto es lo que yo
yo lo voy a sacar una foto y se las voy a mandar porque sería bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, y ahora vamos, el público siempre pide más. A ver, nosotros dijimos cuáles son los personajes. ¿Cuáles encontraste? Sí, los personajes son Joe Musuku y Johnny Levalle, los dos Ajá, principales, ¿no? y esos son Y los después principales. había muchas cosas que yo eliminé en Claro, pero detalles. espera, que hay secundarios. ¿Cuáles son? Que no los podés sacar, El, pero son secundarios. el secundario, el Muy bien. público que era el que marcaba, porque es el que Sí, sí, decía la y gente o demás, el ¿no? público, sí. ¿Y quién Y, más? y el circo, ¿no? Y el dueño del El circo. dueño de circo, claro. Muy bien. Eh, Sí. ¿qué, Ujú. qué, qué eliminaste? ¿Qué cosas eliminaste vos? Mira, por ejemplo, yo conocen a Joe, no, yo de frente, Joe Musuku fue un gran artista, un ídolo Bueno, de multitudes. no empieces a narrar. Para. Pero Sí, hay cosas que hay que eliminar de un texto escrito, que es sí, el lenguaje que no lo decimos todos los días, que no es oralidad. Por ejemplo, ujú, ovaciones. Muchedumbre casi nunca lo usamos. Ovaciones sí, tampoco. no, Agoniza tampoco. Remordimientos tampoco, porque sí. nosotros nos decimos, y rumia, nosotros no decimos que rumia. Como, Remordimientos y ovaciones también. Sí, tiene razón. claro, por eso hay muchas cosas, sutilezas, entiende de Sí, sutilezas. Eso lo hacemos cuando escribimos, pero para la oralidad o ralear es poco usable sí. en la oralidad. Nosotros, Ujú, en el lenguaje coloquial, nosotros tenemos que buscar para narrar lenguaje coloquial, sí, lenguaje que nosotros, maliciar es una cosa que también nosotros no lo usamos. Hay no lo cosas usamos. de palabras que acá aparecen que no son usadas en la oralidad. Todo eso lo tenemos que sacar. Tenemos que Sí, cambiarlo de acuerdo a cómo hablamos. El lenguaje tiene que ser el lenguaje oral, el lenguaje que nosotros estamos todo el tiempo conversando, para que el otro entienda bien, porque si no, tenés que estar, te preguntan los chicos y tenés que explicar, inclusive sí. más, los grandes. A veces los grandes te lo preguntan. Bueno, Ujú. ¿qué elegiste? Elegiste narrar del narrador omnisciente desde afuera, el omnisciente, en tercera Como tercera, persona. sí, como de fuera, sí, Bueno, a ver cómo sí. lo narras. Te escucho. Pero ¿sabes qué pasa, Cristina? Que ese cuento Sí, me resultó tan trágico que lo cambié totalmente, no importa. manteniendo la esencia Narra del cuento. sin leer. A ver qué te acordás. Lo que vos quieras. Y Ya, después te narro yo lo cómo lo que yo preparé. me acuerdo. A Ya, ver. ya. A ver, a Joe lo encontraron de cachorro en la selva y el dueño del circo lo adquirió por muy poco precio. Johnny se encargó de él desde el comienzo desde, y se lo dio a Johnny para que lo cuidara y con el tiempo ya más grande lo entrenara. Entre los dos había surgido desde un inicio un afecto muy especial. Yo entendía todo con solamente de mirarlo a Johnny y, y empezó el entrenamiento al comienzo en todas las pericias que hacían los otros leones, pero en el caso de Joe, Johnny decidió hacer una prueba diferente. Él tenía tanta confianza en Joe que era capaz de meter la cabeza dentro de su boca. Y esa fue, digamos, la presentación, el espectáculo que hizo
una gran concurrencia, que provocó una gran concurrencia del público de esa ciudad. El dueño del circo estaba feliz y en un inicio le dijo, ¿te atreves a hacerlo? Sí, sí, no hay ningún problema. Y entonces metía la cabeza y eran grandes aplausos, vivas y entusiasmo en el público. Pero al poco tiempo el público pedía más, pedía más. Y el dueño del circo le dijo, mira, tú te lanzaste a esto y ahora tienes que continuar. La gente quiere más. Bueno, Johnny sabía hacerlo. Y lo miraba a Joe y Joe parecía que las lágrimas se le caían de los ojos. Pero lo entrenó y como él le hablaba y pareciera que León le entendiera, le dijo, mira Joe, cuando el público diga más, yo dentro de tu boca diré más, pero más va a ser hasta acá. Y los dos pusieron un límite. A la siguiente presentación, el espectáculo ya era una euforia del público, porque Johnny metió la cabeza y el público gritaba más, y Johnny dentro de la cabeza del león, de Joe gritaba más, y Joe sabía hasta qué punto podía cerrar el hocico para que sea más. Esto ya eh, eh, el público estaba fascinado con este espectáculo y igual el dueño le pagó muy buen dinero y le dijo que esto era lo máximo que había visto él y ese día partieron de la ciudad porque desarmaron carpas, dejaron ese halo de éxito en el pueblo y se decidieron ir a otro lugar. Y este circo se movía dentro de las diferentes ciudades y pueblos de África. En el siguiente pueblo dio la casualidad que llegaron justamente al pueblo donde el dueño había adquirido a Joe de cachorro. Y armaron las carpas, se presentó un, un pueblo muy cerca de la selva. Y Johnny se presentó esta vez nuevamente, pero le dijo, vamos a empezar desde un comienzo, solamente entrará a mí, y él le movía la cabeza como él quería, y él se dejaba hacer. Entonces, va a ser así, y yo voy a entrar a la cabeza, ahí, y le tocaba así como diciendo, ahí nomás va a ser. Y esa noche se presentaron grandes aplausos y el público fascinado con la presentación, pero como todo público demandante, a los pocos días empezó, como los públicos de otros pueblos, a decir más, más. Y Johnny tuvo que, le dijo a Joey, nos toca la segunda parte, en la que yo voy a decir más, más, y tú vas a cerrar el hocico. Hasta un punto, sin tocarlo, sin causarle daño. Y nuevamente, otra vez, las grandes aplausos y celebraciones por el espectáculo. El dueño estaba encantado. Pero al poco tiempo, como ellos tenían un contrato más prolongado en esa ciudad, el público nuevamente comenzó a pedir más, más, pero este más ya no era compatible con las posibilidades que podían brindar como espectáculo Johnny y Joe. Entonces, Johnny amaba a Joe y Joe amaba a Johnny. Ninguno de los dos iba a poner en riesgo ese cariño cultivado desde toda la vida que compartían juntos. Y para esto había llegado entre el público una pareja que trabajaba en un refugio de animales y se acercó a hablar con Johnny. Le dijo, Johnny, tu espectáculo va más allá de lo permitido y estás poniendo en riesgo
a Joe, que se ve que quiere Johncito derramar lágrimas por lo que tú le exiges que haga. Tú no puedes seguir con eso. Nosotros trabajamos en protección de animales. Veo que tú eres un buen entrenador, que tú conoces de animales. Tú no tienes por qué seguir arriesgando tu vida en este circo. Te ofrecemos la posibilidad de que te vengas a trabajar con nosotros. Pero él no se quería separar de Joe. Yo no lo puedo dejar a Joe, le dijo. Joe, tú no lo vas a dejar a Joe. Tú vas a dejar que Joe regrese a su hábitat natural. Y esa noche, Johnny tomó la decisión y le dijo, simplemente lo que le dijo fue, con el dedo, le señaló hacia la selva y después unió sus dedos y le dijo que ellos iban a encontrar. Te cortó. Abrió la reja, fue la noche, no había nadie, Joe salió, corrió, corrió y corrió y corrió y se refugió y ya sabía él cómo lo iba a encontrar. Ellos tenían un silbido especial, él tenía un silbido especial para poder para captar a Joe. Y al ver la fuga del león, el dueño en ningún momento sospechó de Johnny, porque Johnny lo retó, y se hizo el ofendido, que habían permitido, que quien había tenido ese descuido, y que él no iba, ya no, y ahora ¿cómo va a ser? Sí, pues, le dijo, te quedaste sin espectáculo. ¿Sabes qué, Johnny? Tú no tienes nada más que hacer acá. ¿Qué te puedo yo ofrecer? Como comprenderás, estás despedido. Y se hizo el ofendido y se retiró. A la semana, el circo nuevamente desarmó sus carpas y se retiró a otro pueblo. Johnny y Joe quedaron ahí, se reencontraron y él comenzó a trabajar en el refugio y Joe también estuvo con él ahí. Bueno, Bueno, algo así, como bueno, se me ha está bien lo que hiciste. Le ocurrido a cambiaste mí el final, crearlo más a mí. Lo he le cambiado cambiaste el final. totalmente. Es un cuento de Marco de Nevi. Marco de Nevi siempre tiene un final casi siempre trágico. Está bien, lo único que tendrías que revisar las repeticiones. Repetiste muchas veces que el público Sí, porque yo... aplaude, muchas veces no hace falta todo eso. O sea, ahí le sí, podés sacar por lo menos 3 minutos. Mirá lo que te digo, se te hizo muy extenso. Fíjate después, sí. cuando yo mande el video, No te vas a dar cuenta cuán largo es. ¿En ¿Entendés? qué momento han entrado? No sé. Disculpa, pero se metieron las perritas y han hecho un destrozo acá. Ya. Bueno, pero ¿sabes qué? En Pero realidad yo está lo bien, vengo vos lo narrando porque terminaste, lo lo he en el cambiaste momento que todo. lo estoy Lo dando. cambiaste ¿Ah? todo, fíjate vos Sí. cómo le pones ese final. Bueno, ahora te voy a contar yo el mío. ¿Eh? Ya, sí, sí. Bueno, yo soy Joe Musuki, un león. Vivo con mi amigo Johnny Wally, mi amigo, y te cuento que es mi amigo porque desde chiquitito él me trajo a este circo y está conmigo desde que yo salí de la selva arrojado por mi mamá. Mi mamá me abandonó. Y él me cuidó, me peina, me lava, me da ricas comidas y nosotros jugamos mucho. Y en el circo nos divertimos. Yo lo que hago es abro la boca y simulo que voy a comer al público y gruño. Ya sabe, Johnny, que yo no me pongo furioso, porque yo a él lo quiero mucho. Johnny ponía la cabeza rubia dentro de su boca y Joe lo miraba y sonreía. Y así pasaron los días. La gente
que se acercaba al circo era mucho y aplaudía a rabiar. Tanto que el dueño del circo estaba contento porque era el mejor espectáculo que daban en ese circo. Pero como todo pasa, la gente se fue aburriendo y empezaron a pensar que algún truco había en esto. Hasta que la población fue disminuyendo en esa ciudad en la que estaba al lado, porque habían venido a verlos. Así que el dueño del circo lo llamó y le dijo, como la población va disminuyendo, tenés que mejorar este espectáculo. Lo que haces con Joe, tiene que ser más contundente, más difícil. Y a Johnny se le ocurrió de que Joe podía cerrar sus mandíbulas. Cuando me lo dijo yo no lo podía creer. ¿Cómo iba a cerrar las mandíbulas si yo tengo unos dientes muy afilados? Lo voy a lastimar. Y se lo hice saber diciendo que no con mi cabeza, pero él no entendió. Sí, yo pensé que podía graduar, cerrar la boca muy despacito para no lastimarlo, y el primer día lo hice. Pero la gente escuchaba que se ponía furiosa, aplaudiendo y gritando más, 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 más. Y claro, Johnny no dijo nada. Observé cuando se levantó que tenía un hilito de sangre en el cuello y después cuando estábamos solos, yo le dije que no, me puse muy triste y a lagrimear. Yo no quería hacer ese espectáculo, lo iba a lastimar, seguro. Pero yo ni temía perder el trabajo. Entonces me mostró el látigo y me dijo, si no lo haces, te pego. Claro, al día siguiente, a la noche, el espectáculo otra vez pasó lo mismo. Yo lo apreté y ya salía un poco más de sangre, pero la tercera noche me gritaba de adentro de la boca que apretara un poco más, más. Y de golpe no se levantó cuando yo abrí la boca. Enseguida el dueño del circo empezó a gritar, ¡asesino! ¡Asesino! Y toda la gente gritaba, en vez de aplaudirme, silbaban y me metieron en la jaula, todo mal. Al día siguiente, cuando vinieron los protectores de los animales, me llevaron a un zoológico que está cerca y ahí me dejaron. Johnny ya no estaba y yo me quedé muy solo y muy triste. Estoy muy abandonado acá en el zoológico y lamentablemente extraño mucho a mi amigo Johnny. Qué bien lo hiciste, Cristina. Chiquitito, Qué bien lo hiciste, sí. chiquitito, chiquitito. Yo lo voy a, ¿sabes qué pasa? Este que yo te he dicho, lo he dado ahorita, como te habrás dado cuenta. Yo ya lo tenía en la cabeza, pero no me di el tiempo de escribirlo. Pero lo voy a escribir y lo voy a reducir. Pero no sé si te parece el tenor, mejor dicho, Y me le estás cambiando, no solo está cambiando el final, sino que estás sí, estoy cambiándole cambiando todo, todo. Entonces esto ya no todo. es, mira, esto no es lo que dice acá que es No adecuación es del una adaptación, texto, no es una no es una adaptación, adaptación, no es es una adaptación. una versión libre del cuento. Si lo vas a hacer así, tenés que decir, es Porque versión esta libre, es versión versión, libre, del público siempre pide más, es versión libre, porque vos le estás agregando cosas y cambiando y agregando personajes, porque vos le agregás personajes. claro, porque Yo lo que hice los es chicos del reducir. refugio, que son dos, Claro, le pusiste el ¿ah? refugio, pero yo estoy reduciendo y adaptando. Yo hice una adaptación del cuento. Vos hiciste una versión libre. ¿Te quedó claro lo que es versión libre y lo que es adaptación? Por supuesto, Yo pero no tu versión, cambié, ¿sabes qué? Me no, yo no gustó. cambié, o sea, le cambié el inicio porque lo hice en primera persona. Lo hice como si yo fuese el león.
Pero Sí, vos podés pero ¿sabes? hacerlo como si fuese el dueño del circo, o como si fuese Johnny, y lo contás desde Johnny. Lo que le exigía Johnny Y lo puedo dejar después. como versión libre mejorando, ¿no? Y vos podés poner la versión libre. Lo único que tenés que reducir una serie de cosas. A mí me Sí. gustaría que No, ya sí, que sí, hacer un a ajuste mí me total gustaría y que que ya sea de que 3 a 4 tenemos, minutos. sí, que ya que tenemos, te cuenten los minutos, ya que tenemos que grabar Ujú. para el viernes, grabes este cuento y decís, versión libre, del público siempre pide más, de Marco de Nevi. ¿Está? Marco de Nevies, ¿no? Ya, Y el ya, autor es perfecto. Marco Sí, de Nevi. ¿cuándo, Marco de Nevi es cuándo lo el vamos autor. a grabar? ¿Cómo que lo vamos a grabar el viernes? El ¿El viernes viernes vamos a grabar? vamos a la reunión, y Ya, a la yo reunión. quedé que iba a Sí. grabar, vos no leíste que iba a grabar cuentos, porque Ah, no. sí, hay escuelas que me llamaron de Pontevedra y que me piden que nosotros subamos cuentos, porque Ya, no tienen suficiente dinero como para que vayamos. claro, qué pena, sí. Las escuelas cercanas vamos a ir, las escuelas que nos pueden buscar también, las que nos pueden pagar también, pero las escuelas que son muy alejadas, como al borde del distrito de Pontevedra, que son alrededor de 20 kilómetros, sale muy caro un remis o un taxi para ida y vuelta. ¿Mm? Pero Entonces, qué bueno que has buscado una alternativa, Cristina, y se va a poder atender de alguna forma y esta a ese grupo. alternativa, yo le dije también a a la bibliotecaria que nosotros podemos hacer un Zoom con los chicos. Perfecto. Pero ella me dijo, a mí me gustaría más que ustedes graben cuentos. Una. La otra le di las dos posibilidades, quedó que me iba a avisar, porque las dos son de Pontevedra y no podemos ir hasta allá. Sale mucha plata. Sale por lo menos, nos sale por lo menos 5.000 para ir y 5.000 para volver. ¿Entendés? Sí, no pueden, Es y mucha no plata pueden. y no tiene la cooperadora, no tiene ese dinero, salvo que sean Sí, escuelas privadas. Las escuelas privadas pueden pagar, pero las escuelas del Estado no. sí, pues hay que ser conscientes en ese sentido. Pero el viernes tú vas a ir a la reunión, al Sí, amanecer. por supuesto, le dije Ya, que yo iba a grabar y después la subo a YouTube y después la subo al grupo de Facebook y ya, al grupo de perfecto. nuestro. También para que el que Ya tú me pida dices lo que hay tenga. ah, y para grabar para pequeños, también me dices, de repente podemos grabar para pequeños, ¿no? Claro, pero O este es de un cuento primaria, potable, ¿eh? Este es segundo. un cuento potable para Este de acá también, como lo arreglaste vos, está bien. Como yo te lo hice, ya, también está bien. pero lo voy a mejorar. Definitivamente lo voy a mejorar y te lo voy a mandar, ¿sabes qué, Cristina? Te lo voy a mandar en Bárbaro, audio para que le des una revisada previa, ¿te parece? me parece bien. Bueno, ¿Ya? yo elegí para mandarles, elegí Nunca es tarde de Dora Apo, ¿lo conoces? ¿Cómo? ¿El Nunca cuál? es tarde, nunca es tarde de Dora Apo, No, no, no. para la próxima. Las Nunca chicas es tarde de Dora. de Dora Apo. Yo lo tengo acá, lo voy a sacar foto y se los mando. ¿Mm? Se los mando a todos y te lo pongo ahí en el WhatsApp. Perfecto. Ya, Bueno, que es un ya. lindo cuento para narrar porque tiene esto de los gestos que nosotros tenemos que hacer. ¿Mm? Bueno, vos tenés menos cuarto, me dijiste, va a ser ahora Sí, pronto, faltan 3 minutos. Bueno, ¿qué te pareció la clase hoy? me encantó. ¿Te Me encantó? encantó porque, ¿sabes qué, Cristina? A pesar de que tú mantuviste el texto, o sea, el final y el inicio, durante todo el recorrido que se da de la narración tuya, se siente dentro, no es diferente a la versión original en el sentido de que hay algo de calidez en todo esto.
hay un calor, un cariño que sientes, que tú en todo momento ves cómo ellos se comunican. A pesar que él dice se querían mucho, pero nada más, pero tú sí das matices de momentos de afecto, momentos en que se comunican, momentos en que él no quiso hacer esto, ¿no? Y a pesar de que tiene un final triste, no lo siento menos fuerte que la versión original, te soy franca. Bueno, era cuestión de adaptarlo, pero eso le pasó y le puede pasar a cualquier domador. Claro que Le puede sí, pasar a claro que cualquier domador y ha pasado que se lo han comido el león. sí, puede ser, puede Ha ser. pasado porque son fieras. Vos no Claro, sabés. y aparte distinto también, ¿no? Que no es una cosa controlable, ¿no? El Claro. instinto del animal. Bueno, Lynn,